En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es un hosting y un dominio para lo que es la creación de un sitio web. Empecemos. Primeramente vamos a hacer una analogía entre lo que es un sitio web y una casa, por ejemplo. Entonces, para nosotros poder tener una casa propia tenemos que tener tres elementos prioritarios. Primeramente tenemos que tener un terreno o una base en donde se vaya a construir la casa, la construcción de la casa propiamente, y luego tenemos que tener una dirección o una ubicación de esta casa para poder llegar o que personas externas puedan llegar a ellas, ¿verdad? En este caso se tiene en la parte exterior de la casa un número que puede indicar la diferenciación entre una casa y otra. Ahora, vamos a ponerle algunas letras a cada uno. Al terreno le vamos a llamar H. A la construcción de la casa le pondremos la letra Z y a la dirección le pondremos la letra D. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque en realidad nuestra casa va a ser en sí lo que es nuestro sitio web. Entonces, el terreno o la base donde nosotros vamos a crear nuestro sitio web va a ser el terreno y en el mundo digital se va a llamar lo que es el hosting, ¿sí? Igualmente, cuando hablamos de la dirección o hacia qué sitio va a apuntar nuestro sitio web, eh, se puede decir la ubicación en donde está y la diferenciación entre otros, vamos a llamarle lo que es el dominio, ¿sí? Y bueno, la construcción propia de la casa es el diseño web de nuestro sitio web, ¿sí? Entonces, si hemos entendido estos tres elementos, entonces sabemos que necesitamos de estos tres para poder tener un sitio web completo, eh, se puede decir, y funcional. Ok. Ahora, seguramente, como ya sabes, lo primero, antes de la construcción de un sitio web necesitas el terreno, ¿verdad? La base donde vas a empezar. Entonces necesitas el hosting. ¿Y dónde podemos adquirir este hosting? Pues tenemos diferentes servidores de hosting o proveedores a nivel internacional. Así que en el país en el que estés vas a poder adquirir el que sea porque tienen diferentes métodos de pago online a nivel internacional. Ahora, ¿qué empresas existen actualmente? Pues tenemos, por ejemplo, SiteGround, tenemos HostGator y tenemos Hostinger. Ahora, ¿existen más que estos tres? Sí. Si tú entras a Google o a cualquier parte a investigar, vas a encontrar que hay diferentes proveedores de hosting actualmente. Sin embargo, he colocado estos tres porque son tres de los más conocidos y que tienen una muy buena reputación en el medio porque ofrecen tanto un tipo de atención al cliente por si ocurre algo en tu sitio web, de repente hay algún tipo de problema, se cae el sitio web, lo que sea, ellos lo resuelven. También tienen una buena capacidad, por decirlo así, porque recuerda que tu sitio web va a tener que alojar texto, imágenes, videos, archivos y un montón de elementos. Entonces, mientras más pese, pues menos velocidad de carga va a tener. En cambio, este tipo de sitios web, perdón, estos tipos de proveedores de hosting lo que hacen es que tienen la capacidad suficiente para poder tener la velocidad necesaria que quieres que tenga tu sitio web, porque lo menos que deseas es que algún usuario, alguna persona que quiera entrar a tu sitio web, pues ingrese y no termine nunca de cargar, ¿verdad? Eso es lo que menos se quiere. Entonces, para que tenga una alta funcionalidad y se puede decir garantía y calidad, para que alguien responda por ello, pues son este tipo de proveedores de hosting. Hay más, puedes investigarlos, también tienen muy buena reputación, pero estos tres son los más conocidos, por decirlo así, en el medio. Particularmente yo he probado SiteGround y me ha ido fenomenal, no he tenido ningún tipo de problema, es más, hasta hay ciertas funcionalidades que podía adquirir de repente con herramientas o plugins, como se le dice en el medio, de pago y por el simple hecho de ser cliente en SiteGround, pues lo tenía, se puede decir, gratuitamente y no he tenido ningún tipo de problema con este tipo de hosting. Ahora, ¿qué pasa con el dominio? ¿Dónde lo adquiero? Pues lo más probable es que cuando uno compra su hosting, ahí mismo también tienes la opción de poder comprar tu dominio. Entonces, se puede adquirir ambos en el mismo lugar, sin ningún tipo de problema. Ahora, pasemos a lo siguiente, que es, ¿con qué nombre o qué nombre le voy a colocar a mi dominio? Porque recuerda que esto va a ser lo que diferencia a tu sitio web de otros, ¿verdad? Entonces, básicamente recuerda
que tu dominio va a ser el nombre que tú elijas.com. Entonces, este nombre tienes que saber elegirlo bien. Y en realidad el .com, que es esto que está al final, puede no ser, se puede decir exclusivo, porque no todos los sitios web van a terminar en .com. Algunos terminan en .org o algunos terminan en .net. Es más, cuando hablamos de sitios web en diferentes países, también pueden terminar en .p, en el caso de Perú, .es, en caso de España, ¿no? Y así en diferentes países. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser .com, mayormente es el que más conocemos, es el más popular, el más general, pero al mismo tiempo eso también conlleva de que muchos nombres estén ya tomados con el .com. Entonces, por ejemplo, si tú tienes www.autos.com, pues de repente lo más probable es de que ya esté tomado. Entonces, pero si tú le pones de repente autos.org, por ejemplo, de repente no está tomado, pero la gente mayormente utiliza siempre el .com y cuando se acuerda pues de tu dominio pues va a poner www. El nombre que le vayas a poner y lo termina en .com porque es lo más común y cotidiano. Pero es posible encontrar algunos nombres cambiándole la terminología. Ahora, te voy a dar algunos consejos para que elijas un buen nombre para tu dominio. 3 consejos básicos. Primeramente, trata de elegir un nombre corto, no un nombre muy largo. ¿Por qué? Porque si tú eliges un nombre muy largo, entonces vas a tener el problema de que la gente no va a poder acordarse en sí de cómo llegar a tu sitio web. Por ejemplo, si le pones www.alquilerdecasasEnEspaña.com, entonces la gente de repente puede olvidarse alguna palabrita, por ejemplo la palabra en antes de España, y lo coloca y no ingresa. Sale ahí que no existe, que no ingresa. Entonces, poner un nombre muy, muy largo realmente perjudica un poco en que los usuarios, tus clientes o la gente, las personas que quieran entrar aquí, pues puedan regresar si ingresaron en la primera vez. También debe ser fácil de recordar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a alguien le gustó tu sitio web o quiere recomendarlo a otra persona de repente, oye, mira, conozco este sitio web que es muy bueno, hablan de esto o están ofreciendo esto, lo que sea, es lo que se quiera, ¿verdad? Entonces quieren regresar, pero no se acuerdan el nombre porque es muy difícil de acordarse. Por ejemplo, esto pasa a veces si uno habla en español y su público está en español y pones un nombre en inglés, que es un nombre súper complicado de poder escribir. Entonces, que la gente se equivoque por una letrita que no coloque, no, o lo que sea, pues hace de que igualmente no pueda llegar a tu sitio web. Entonces, trata de colocarle un nombre que sea fácil de recordar. Ahora, trata de que tu dominio también englobe una idea general de lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Por ejemplo, si tú tienes un negocio de cuadernos y le pones www.cuadernos.com, por ejemplo, y está libre y pues puedes coger este dominio y tienes tu sitio web, pero más adelante ya no solamente te enfocas en cuadernos, sino ya ahora estás haciendo, por ejemplo, folders, estás haciendo carpetas, estás haciendo lapiceros y hasta estás haciendo mochilas y qué sé yo, hasta camisetas. Entonces ya www.cuadernos.com no te parece que ya no va, sino de repente papelería.com, por decirlo así, o librería.com. Entonces trata siempre de que tu nombre englobe una idea general. Ahora, si hay una persona que de repente quiera poner sus servicios simplemente sin tener que vender nada o enfocarse en un público específico, entonces puede poner, por ejemplo, su nombre y su apellido.com y pues nadie va a tener ese nombre y pues puede colocar todos los servicios o las funcionalidades que desee. ¿Sí? Entonces, teniendo estas 3 características en cuenta, yo creo que vas a tener un buen nombre de dominio para tu próximo sitio web. Ahora, ¿todos los sitios web son iguales? No. Vamos a tener 3 principalmente, las de tipo blog, las de e-commerce o tiendas online y las academias online. Ahora, las de tipo blog son las más clásicas, las básicas, las que vienen por defecto, por decirlo así, y son que además de la página de inicio en donde bajas, si están hablando el sitio web de qué trata, qué contenido va a ofrecer y lo que sea, pues en la parte de abajo o en la pestaña de arriba, pues vas a ver que hay una opción que dice blog. Quiere decir que son publicaciones que el sitio web hace acerca de un tema. Por ejemplo, yo he sacado esta captura acerca de la página Fireflies Freedom y acá están hablando acerca de lo que es la plataforma de AdWords. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, en Google AdWords,
¿no? O cómo trabajar en AdWords, pues de repente me salga uno de sus publicaciones y voy a ingresar por ese medio. Entonces, tener artículos de blog en un sitio web también puede atraer más tráfico, más gente, más usuarios a tu sitio web. Obviamente los artículos deben ser de tu tema, ¿verdad? Del tema en el que trata, pues, tu sitio web. Es el más básico y es el que viene por defecto. Ahora, también tenemos las llamadas de e-commerce, que quiere decir de tiendas online, que son las típicas parecidas a Amazon, por decirlo así, en donde tú entras, escoges un producto que a ti te interesa, que a ti te gusta, y pues lo eliges y lo compras, ¿verdad? Para esto también un profesional diseñador web pues tiene que capacitarse porque tiene que utilizar herramientas diferentes, así como pasarelas de pago para que los clientes que quieran comprar aquí pues no tengan inconvenientes en poder pagarlo diferentes cuentas, tarjetas de pago y todo esto. Entonces, también es diferente. Asimismo, también tenemos las famosas academias online que se están volviendo muy populares hoy en día, en donde graban contenido de repente acerca de alguna clase o de repente de algún tema en específico, ¿no? Y las graban y lo que hacen es que los alumnos que quieren ingresar a ello pues generan un usuario y una contraseña y muchas veces al final de repente hay algún tipo de examen o prueba que tengan que pasar. Entonces todas estas cosas también se hacen con otro tipo de herramientas especiales en las cuales se pueda generar la interfaz o el diseño especial para este tipo de contenido que es muy diferente al de aquí como en el de blog. Ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas frecuentes que surgen a partir de este tipo de temas. Seguramente te estarás preguntando, ¿existen hostings gratuitos? La respuesta es sí, pero ¿los recomiendas? Pues no. Realmente hay que tener mucho cuidado con los hostings gratuitos. ¿Por qué? Porque estos hostings, justamente al ser gratuitos, no te dan ningún tipo de garantía de nada. Y si más adelante tu sitio web se ve afectado por un hacker o le entra algún tipo de virus o de repente se cae la página. Entonces nadie va a poder responder por ti, ni por tu sitio web, ni por lo que hayas invertido de tiempo, esfuerzo, dinero o lo que sea. Entonces, básicamente no le vas a poder reclamar a nadie, ni pedir ningún tipo de compensación, reembolso, ni nada. En cambio, al tener un hosting de pago, ellos se hacen responsables, ellos te solucionan el problema y tratan de darte la mejor solución de acuerdo a cada caso. Es más, estos tipos de hosting gratuitos no, se puede decir, están muy limitados. Muchas de las funcionalidades que se acaban de comentar anteriormente, pues no se pueden hacer en ese tipo de hosting porque primero que no soportan mucho peso, por decir, de archivos o imágenes o videos que tú puedas colocar. Además, también si tú quieres que tu sitio web tenga un aspecto más profesional, se tienen que utilizar maquetadores especiales como son Elementor o Divi y estos pues también pesan un poquito y pero le dan un diseño mucho más profesional. Entonces, estos tipos de hosting realmente no van a poder soportar este tipo de funcionalidades, cosa que los hosting de pago sí. Y también la velocidad va a ser muy mala. Además de eso, realmente se puede caer en cualquier momento tu sitio web, así que no tiene ningún tipo de garantía y no los recomiendo en ningún caso. ¿Es lo mismo un sitio web que un blog? Realmente no, no es lo mismo. ¿Existen blogs gratuitos que se pueden hacer? Sí, existe uno que se llama Blogger, en donde uno, si solamente quiere tener un blog, pues puede crearse una cuenta ahí y hacerlo, pero obviamente no es muy profesional, pero hay gente que lo hace porque desea tener un blog sin invertir. Pero un sitio web propiamente, así como lo estamos hablando, profesional y de buen alcance y todo, pues no va a tener las limitaciones que tiene un blog, va a poder personalizarse como tú deseas y va a tener un blog en sí como por defecto, porque así viene. Pero claro que más adelante, o si tú no quieres tener habilitado el blog, pues puedes agarrar y ¿cómo se llama esto? Desactivarlo, pero básicamente sí puedes tenerlo. Entonces puedes tener un blog dentro del sitio web, como ya hemos comentado en la parte de tipos de sitio web, pero son diferentes. ¿Es necesario saber HTML para diseñar un sitio web? Realmente esta es una pregunta que muchas personas se hacen cuando desean crear un sitio web, su propio sitio web, pues hay un problema porque piden a profesionales que sepan HTML para diseñar un sitio web. Y hoy en día ya no se necesita en sí crear un sitio web solo con HTML, que es código básicamente, sino que se puede hacer a través de WordPress.
Entonces, anteriormente, hace muchos años atrás, sí, solamente se podía diseñar sitios web por medio de unos profesionales que solamente sepan HTML, que son código en los que tienen que capacitarse bastante tiempo para poder hacerlo y es bastante complejo y complicado entenderlo. Pero hoy en día se tiene lo que es el WordPress, que lo que hace es facilitar esto y poder también gestionarlo un sitio web de manera más sencilla y práctica. Para esto, un profesional con que sepa manejar WordPress e instalarlo es más que suficiente. De por sí, ya viene listo para ser instalado cuando uno compra un hosting. Compras el hosting, entras a tu panel y ahí mismo está el botón que dice instalar WordPress. O sea, sin tener que complicarse mucho. Una vez que ya se instala, pues el profesional ya comienza a hacer todo el diseño de las funcionalidades que necesita. Ahora, ¿puede el diseñador crearme mi sitio web en su propio hosting? Y esto es algo que se está volviendo mucho más común y es que muchas personas no quieren invertir en su propio hosting. Entonces, porque les parece muy caro, porque les parece que no quieren invertir esa cantidad y pues el diseñador les dice que ellos, como obviamente al ser diseñadores deben tener su propio sitio web, pues tienen también su hosting, pues dentro de su hosting van a poder colocarles lo que es crearles su propio sitio web y ya está. Entonces el cliente piensa que se está ahorrando, él le está pagando un hosting y acepta. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando el cliente más adelante obviamente termina el diseño web, todo está ok, se despide y más adelante obviamente la persona quiere poder cambiar al parte del diseño, agregarle información, cambiar las imágenes o lo que sea, pues ingresa y no tiene el acceso para hacer los cambios. O quiere contratar a otra persona para hacerle más funcionalidades y no hay acceso. ¿Por qué? Porque el dueño del hosting no es el cliente, sino es el diseñador web. Obviamente, habíamos comentado que el hosting es como un terreno de casa, ¿no? Entonces, si el diseñador te crea tu sitio web, es como que te crea un cuartito dentro de su casa, pero sigue siendo su terreno, o sea, él es propietario de eso. Tú puedes entrar y salir y puede entrar la gente y salir, pero tú no tienes control de eso ni tampoco puedes hacer cambios porque no es de tu propiedad. Es lo mismo. Entonces, hay muchos problemas, ya he visto muchos casos en donde hay bastantes dificultades, siempre vas a tener que regresar con ese diseñador web, a menos que tú compres tu propio hosting y hagas algún tipo de migración de ese sitio web de ahí hacia el hosting nuevo que estás teniendo. Pero también hay profesionales que eh, se dedican solo a eso y hay que buscarlos porque también hay que hacer una buena migración para que no se pierda el contenido. Entonces, realmente es un problema mayor, entonces lo mejor es siempre invertir en su propio hosting para que sea tuyo propio, no tengas problemas más adelante y ahí en tu propio hosting se genere tu sitio web. Por eso no lo recomiendo. Y bueno, si te ha gustado este video, te ha sido de utilidad, te ha despejado algunas dudas, pues te invito a que le des like. Si tienes alguna duda, también coméntamelo en los comentarios. Voy a estar encantada de poder responderlos. Y al mismo tiempo, si quieres que de repente investigue algún tema o hable de algo que deseas saber, que lo investigue, que lo haga en algún video, pues también dímelo en los comentarios y lo haré próximamente. Y pues si no te quieres perder ningún video más de este tipo, pues suscríbete al canal. Muchas gracias.